Buenos días con todos. Hoy empezamos la clase con segundo VGU. Vamos a esperar unos 2 minutitos para poder continuar. Bueno, el día de hoy nuestro tema va a ser la verdad como correspondencia. También hablaremos un poco sobre Aristóteles. Bueno, como siempre vamos a proceder primero con la lectura y luego con la explicación para que podamos entender un poco. Dice, una de las definiciones de la verdad es que es la correspondencia entre lo que pensamos y la realidad. Así, cualquier juicio o proposición o razonamiento que se ajuste a los hechos concretos será verdadero. De acuerdo con este criterio, la verdad es la conciencia de los hechos con el pensamiento. Si vemos que los hechos son como fotografiados por la mente para que se dé el conocimiento. Si hablamos de congruencia de la verdad con los hechos, quiere decir que hay una adecuación de los hechos con el pensamiento de acuerdo a cómo se va formando el sujeto, cómo se va estructurando para que logre aprender los hechos. El sujeto se ha ido contribuyendo socialmente para que logre la correspondencia de los hechos y la realidad en sí. Bueno, ¿qué entendemos con la verdad como correspondencia? ¿Qué, qué se nos viene a la mente cuando hablamos de este tema? La verdad como correspondencia. ¿Qué podemos entender? En mi perspectiva, es una teoría que entiende lo que es una proposición como verdadera y que también se ajusta o coincide con la realidad de los hechos. Eso es lo que yo entiendo cuando leo la verdad como correspondencia. O sea, se podría decir que es el concepto. Eso significa que una afirmación es cierta cuando lo que se dice piensa o cree o concuerda con lo que realmente sucede en el mundo. Por ejemplo, la afirmación es la masa. En la masa hay dos manzanas. Es verdad si en la mesa hay efectivamente dos manzanas. ¿Cuáles serían los puntos claves? La verdad depende de la relación de acuerdo entre la proposición y la realidad que se describe. La verdad también de un enunciado se determina por su correspondencia con los hechos o la realidad externa. Para esta teoría, la verdad no es creada por la mente humana, sino que es una propiedad de la realidad, independientemente de las creencias individuales. Decir, el cielo es azul, es verdadero si y solo es el cielo realmente tiene el color azul en el mundo. Esta teoría ha sido defendida por filósofos desde la antigüedad, como Aristóteles, y que se considera una de las visiones más tradicionales de la verdad. A pesar de la apariencia simplicidad, había recibido críticas con la ambigüedad del concepto de correspondencia y hecho, a la dificultad de establecer esa relación de forma precisa. ¿Qué significa la verdad como correspondencia?
Les había comentado que es una teoría que establece que una afirmación o proposición es verdadera si se ajusta o coincide con la realidad. Esa idea había sido definida desde la antigüedad por filósofos como Aristóteles. Por eso aquí tenemos un concepto de este personaje, que considera la verdad como un reflejo fiel de los hechos del mundo. Y su veracidad depende si de nuestras palabras y pensamientos describen con exactitud lo que realmente sucede. ¿Cómo funciona esto? Una declaración es verdadera si hay una concordancia directa entre lo que se dice y los hechos del mundo real. Ejemplo, como les estaba comentando, si se afirma hay dos manzanas en la mesa, la proposición es verdadera solo si al observar la mesa se consta la existencia de exactamente esas dos manzanas. La verdad, según esta teoría, no es creada por la mente, sino que también existe una realidad misma y que también es dependiente de nuestras creencias y deseos. Esta teoría también se alinea con una visión realista del mundo, que asume la existencia de un mundo externo a nuestra mente que puede ser descrito con fidelidad. A menudo la verdad de una afirmación se comprueba a través de la experiencia y de la observación para ver si nuestra experiencia es consistente con lo que afirma. Como les había comentado, aquí habían puesto un concepto sobre Aristóteles, ya que en sí abarca mucho, con el título La verdad como correspondencia. Para Aristóteles, la verdad no es una característica de la realidad, sino una propiedad de lo que decimos. Aseveramos y enunciamos la verdad, que sería una representación mental, una descripción exacta de la realidad, pensamiento que describe tal como son los hechos. Por lo tanto, si son hechos, no existiría la verdad, pues no se daría ninguna correspondencia. Captar los hechos es interiorizar y entender la realidad, los acontecimientos y los pensamientos. Ahora, aquí viene nuestra pregunta. ¿Por qué Aristóteles está con el tema la verdad como correspondencia? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Por qué Aristóteles, perdón, está relacionado con la teoría de la verdad como correspondencia? ¿Por qué? Porque es considerado el origen de esta idea. Se definió la verdad como en el acto de decir lo que es y lo que no es. No es estableciendo así la correspondencia entre el juicio y también la realidad. Con la explicación para que puedan entender. En su obra Metafísica, Aristóteles había establecido la base de lo que hoy llamamos teoría de la correspondencia, cuando define lo falso como decir lo que no es o lo que no es que es. Por el contrario, una proposición es verdadera cuando se dice lo que es,
Por el contrario, una proposición es verdadera cuando se dice, como les estaba comentando, lo que es, y lo que no es. Esto significa que la verdad es una afirmación, depende de su coincidencia con la realidad externa. Por ejemplo, si digo, como les estaba comentando, en la mesa hay dos manzanas, la proposición es verdadera. ¿Qué sigue ahí? Solo es verdadera, ¿por qué? Solo si lo confirmamos efectivamente, si en la mesa hay las dos manzanas. La verdad, según esta perspectiva, se verifica al contrastar la afirmación, el juicio, con la cosa o el hecho real. La mente a través del pensamiento o el juicio, que también busca reflejar la realidad de manera fiel. En palabras de Aristóteles, decimos que las cosas son falsas cuando ellas no existen o porque la apariencia que resulta en ellas tampoco existe. Sería una explicación falsa, en tanto falsa es la que se refiere a objetos no existentes. Aristóteles también afirma que el hombre conoce por medio de los sentimientos, es decir, todo conocimiento comienza de los sentidos. Mediante ellos el hombre toma contacto con las cosas. No obstante, el conocimiento no se agota en la experiencia. Además, también pudo distinguir varios niveles o grados de conocimientos. Aristóteles también había realizado aportaciones fundamentales a la lógica, la biología, la física, la metafísica y la política. Era considerado el padre de la lógica por su sistema de razonamiento psicologístico y es pionero en la biología por su clasificación de los seres vivos y su énfasis con la observación empirística. Las contribuciones también incluyen teorías sobre las cuatro causas, potencia, acto y la distinción entre formas justas o injustas. ¿Qué significa correspondencia? El significado de correspondencia es que implica el intercambio de cartas. La persona que envía de comunicación es remitente, mientras que quien la recibe es el destinario. Por lo general, la noción de correspondencia se utiliza para nombrar al intercambio de cartas impresas que se traslada dentro de un sobre. En la parte de aquí también vemos una fuente primaria, decir lo que no es, decir lo que no es que es o de lo que es que no es falso. Y decir lo que es y de lo que no es que no es verdadero. De suerte que el que dice que algo es o que no es, dirá verdadera o mentira. ¿Qué tendrá que ver aquí Aristóteles? Ay, perdón. La frase hace referencia a la definición de la verdad de Aristóteles. ¿Por qué? Porque había establecido que decir que algo es o no es verdadero si coincide con la realidad o falso si no lo hace. Aristóteles es fundamental en lo que porque establece una teoría de la correspondencia, donde la verdad se juzga por la correspondencia entre el enunciado y los hechos del mundo. Lo verdadero sería decir lo que es y lo que no es
que no es. Ejemplo, si dices el cielo es azul y el cielo es realmente azul, obviamente va a ser verdadero. Lo falso sería decir lo que es que no es y lo que no es que es. Ejemplo, si dices el cielo es verde y el cielo es azul, obviamente es falso. Estos ejemplos son muy fácil más que todo para que entiendan el concepto de decir de lo que es que no es y de lo que no es que es. ¿Cuál sería ese? ¿Verdadero o falso? Y decir de lo que es y de lo que no es, ¿cuál sería ese? ¿El verdadero o el falso? Decir de lo que es y de lo que no es, tenemos que recordar que ese es el verdadero. Y decir lo que no es y de lo que no es que es, debemos recordar que ese sería el falso. Aristóteles y la verdad hace relevancia y que radica en lo fórmulo esta teoría clásica de la verdad como correspondencia que ha sido debatida y desarrollada por filósofos posteriores. La frase que también se presenta es una formulación clásica de esta idea. Y verdad y mentira. ¿Qué entendemos con esa referencia? Que la frase concluye que quien hace estas afirmaciones verdaderas o falsas está diciendo la verdad o la mentira, lo que implica que la validez de un enunciado depende de su relación con la realidad. Bueno, como ahora estamos hablando también de Aristóteles, ¿cuál sería la frase más famosa de Aristóteles? Vamos a buscar aquí cuál es la frase más famosa, perdón, famosa de Aristóteles. Ya, aquí dice que, ¿cuál es la frase más famosa de Aristóteles? Aquí dice, somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia, entonces no es un acto, es un hábito. ¿Qué podemos entender con esa frase y por qué sería la frase más famosa? Somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia. Entonces no es un acto, es un hábito. Esa frase es tan célebre porque capsula su idea de que nuestro carácter y logro se forjan a través de la práctica constante de acciones y que la verdadera excelencia es el resultado de la acumulación de buenos hábitos. ¿Por qué sería tan famosa? Porque la frase resalta la importancia de la ética práctica en la vida. Para Aristóteles, la virtud no era una cualidad innata, sino algo que también se desarrollaba con el esfuerzo y la repetición. Sugiere también que nuestras acciones diarias, incluso las pequeñas, nos moldean al repetir comportamientos y creamos hábitos que a su vez definen quiénes somos y por ende nuestro destino. El principio también se puede aplicar a casi cualquier área de la vida, desde el desarrollo profesional y la búsqueda de la felicidad hasta el aprendizaje de una habilidad. Si quieres ser excelente en algo, ¿qué debemos hacer? Debemos practicarlo consistentemente. Y la frase hace una
distinción, por el contraste entre acto y hábito, hace una distinción clave entre un acto puntual y un hábito duradero. ¿Por qué? Porque un acto de valentía es admirable, pero un hábito de valentía es lo que define a un hombre valiente. Por eso aquí dice, otras frases célebres incluyen, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. ¿Por qué será también esta una de las frases famosas? Esa frase, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien, resume una de las ideas centrales de la filosofía de Aristóteles, que la felicidad verdadera se alcanza a través también de la virtud y del buen obrar, en lugar de buscar placeres pasajeros o bienes materiales. La frase conecta directamente la idea también de la felicidad con la ética, postulando que vivir una vida virtuosa orientada al bienestar de uno mismo y de los demás es el camino hacia la autorrealidad y la satisfacción duradera. Para Aristóteles, la felicidad no era solo un medio para otro fin, sino el propósito final. Y más elevado de la vida humana, la frase condensa esta idea, la acción de hacer el bien, que era el fin en sí mismo de un medio para obtener algo más. Aristóteles también sostenía que la virtud, la excelencia moral, era esencial para alcanzar la felicidad. Hacer el bien no era solo un acto, sino una disposición constante de la voluntad, un hábito que se cultura y que con el tiempo se convierte en la propia forma de dar de una persona. La frase se opone a una concepción de la felicidad como una mera búsqueda de placer o riqueza. Aristóteles argumenta que estos son bienes externos, pasajeros y menos valiosos que la paz interior y la alegría que provienen de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La idea de la que la felicidad está intrínsecamente ligada a la moralidad y el servicio de los demás ha resonado a lo largo de los siglos. Es un concepto que sigue siendo aplicado y valioso para las personas en la actualidad. Otra frase, como vemos aquí, de Aristóteles era educar la mente sin educar el corazón. No es una educación en absoluto. Esa frase de Aristóteles también resalta perfectamente la importancia de una formación integral, donde los valores y las emociones tienen un papel tan importante como el conocimiento. Bueno, chicos, sin más que decir, vamos a concluir la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido. Hablamos solo sobre la verdad como correspondencia, cuál fue su significado. También hablamos sobre Aristóteles y cuáles habían sido sus frases más famosas.